En Venezuela nunca habíamos manejado casos de personas fallecidas por hambre. Vamos a corregir la palabra de presos políticos, yo creo que es rehén, secuestrado. Cualquier pana se enferma y no nos sacan para el médico. Ese niño, cuando no hay nada en la casa, se mete en el suelo a llorar porque tengo hambre. Yo sí quiero justicia para mi niña. Lo llevan preso al hospital militar. Voy disparado, voy herido. Aquí derechos humanos no hay. Voces del desamparo. Testimonios de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La tristeza habita en la casa de la familia Coral. Todos piden justicia, pero el duelo les doblega el ímpetu. ¿Cómo se sobrepone un padre, una abuela y un tío al asesinato de su hijo, su nieto, su sobrino? Si el responsable es un policía, ¿cómo lo denuncian? ¿Cómo enfrentan la impunidad? Que me han puesto muy mal. Pues yo sí quiero justicia para mi nieta. Que para esos bandidos que se metieron aquí a matarme a mi hijo. Le dijo no me maten, llévenme preso, que yo tengo a mi abuelita. Yo cuido a mi abuelita, yo no puedo estar preso, yo no puedo estar muerto, yo tengo que llévenme preso mejor, pero no me maten, no me tira más así, no me maten. Carmen Dolores Coral, de 75 años, recuerda todo de aquella noche del 10 de marzo de 2018. Su nieto, Pedro Coral Lizardi, tenía 20 años cuando fue asesinado por oficiales de la Policía del Estado Bolívar dentro de su casa, ubicada en el sector Guayparo de San Félix. 2 policías entraron a la casa. Afuera, al menos 3 patrullas y unas 5 motos resguardaban el frente para que nadie entrara. Amarilis Coral, tía de Pedro y vecina de la misma zona, tiene la escena viva en su memoria. Porque en ese momento yo estaba cerca aquí en mi casa, cuando yo siento la primera detonación, yo salgo corriendo, ¿verdad? Cuando yo salgo corriendo, llamo a la niña que estaba afuera, donde yo vivo. Cuando yo la estoy llamando, que ella me dicen, mataron a Pedrito. En ese momento siento la otra detonación, que es cuando uno de los policías, yo salgo corriendo para acá y ellos me agarran para que yo no entre, ¿verdad? Que yo entre. Entonces ellos decían que no podíamos pasar y en ese momento el que sí pudo ver todo y cómo pasaron las cosas es mi hermano, el que estaba, señor Mario Coral, que es mi hermano. Él sí estaba dentro de la vivienda. Mario Coral es un hombre de pocas palabras. Accede a compartir parte de sus recuerdos de ese día, pero a ratos le cuesta. No es fácil revivir una escena como esta. Los 2 policías entraron de imprevisto a la casa buscando a Pedro. Nadie podía entrar o salir. Mario estaba en su cuarto, enfermo de dengue. Pedro estaba en el suyo. Los oficiales, armados, fueron al cuarto de Mario a decirle que no saliera ni dijera nada. Y así lo hizo. Estaba a punto de escuchar el asesinato de su sobrino sin poder hacer nada. Eran las 7 de la noche de ese sábado. Yo conmigo no me metieron en ningún momento. Cuando pasaron para allá, cuando le dieron unos golpes. Pum, pum, pum. Después le dio oírlo con los 3 disparos. Después pasa, después que me dice, ¿oíste los 3 disparos? Yo le digo, sí. Me dice, se me afrentó, ¿oíste? Me zumbó uno, tuve que lanzarle 2. Sí. Volvió antes para mi cuarto y me dice, concha, que vino para allá. Y tú no tienes por ahí el arma de él, no tiene el arma, no tiene aquí guardada. ¿Y con qué te disparo entonces? Pues si no están buscando el arma, yo tengo arma aquí, no, es que no tengo nada aquí, porque además no es en mi cuarto. De ahí salieron. La policía simuló un enfrentamiento para justificar el asesinato de Pedro y por eso buscaban un arma en la casa, el arma que le pidieron a Mario. La versión del enfrentamiento fue la que la policía dio a los medios de comunicación, pero Amarilis Coral escuchó cuando uno de los oficiales reportaba por radio que iban persiguiendo a Pedro por la avenida de la Costa, cuando en realidad estaban encerrados en la casa. Ellos lo mataron, entraron, el niño estaba durmiendo, porque en verdad, se lo juro que las cosas son así. Él no salió de aquí para ningún lado ese día.
Él iba a jugar pelotica de goma allá al frente y no tenía cupo porque los niños estaban jugando. Vino y se acostó en ese momento cuando llega la policía a matarlo. Ellos decían que no, que va por la revancha, que va yo no sé dónde, que va corriendo, y eso es pura mentira. ¿Por qué los policías buscaban a Pedro? ¿Por qué entrar a su casa, negarle el debido proceso y matarlo? La abogada Mayris Balsa, coordinadora general de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía, explica el debido proceso garantizado en el artículo 49 de la Constitución Nacional. Lo que debe proceder en el debido proceso es que la persona que es aprehendida debe ser presentada dentro de las 48 horas siguientes ante un fiscal del Ministerio Público, y este fiscal del Ministerio Público tiene a su vez 12 horas para presentarlo posteriormente ante un tribunal y acusarlo si considera que esa persona está incurso en la comisión de un delito. El respeto del debido proceso está en este sentido casado con el respeto del derecho a la vida, porque es que cuando se respeta el debido proceso están las garantías que constituyen que ese acto no es un crimen de lesa humanidad y que no se constituye en un terrorismo de Estado. La diferenciación, la distinción entre la violencia que ejercen los particulares y la violencia que ejerce el Estado es precisamente esa. Cuando un particular ejerce este tipo de violencia y toma para sí la vida de una persona, eso pues es un homicidio, pero una ejecución extrajudicial es un acto de terrorismo de Estado. Pero no solamente eso, sino que las ejecuciones extrajudiciales unidas a las desapariciones forzadas pueden considerarse entre las más serias violaciones contra los derechos humanos y además constituyen un crimen de lesa humanidad. De acuerdo con el derecho internacional, una ejecución es extrajudicial cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de los agentes del Estado. Es decir, cuando no se respeta el debido proceso, cuando la persona no es puesta a la orden de un tribunal, sino que se toma para sí la vida de la persona. Germán Dam, periodista de sucesos con más de 10 años de experiencia en Guayana, cubrió el caso. Para él, aunque los ajusticiamientos sean comunes en Bolívar, el asesinato de Pedro Coral es un caso fuera de lo común. Un inocente murió por la equivocación de un funcionario. Mira, a Pedro lo asesina la policía del Estado Bolívar por una, vamos a llamarlo, por ponerle un término, una equivocación. La policía estaba buscando un policía, mejor dicho, un policía, porque no era la policía como tal, era un policía. Estaba buscando a los responsables del asesinato de un familiar que era taxista y dieron con uno de los involucrados. Ese involucrado dijo: mira, en esta casa vive Pedro. Efectivamente, en esa casa donde vivía Pedro Lizardi vivía otro Pedro, que era su primo, pero que recientemente la familia lo había corrido de la casa por su mala conducta. Entonces el policía entró a la casa junto a otros compañeros y se encontró al Pedro a Pedro, pero resulta que no era el Pedro que estaba buscando, sino Pedro Lizardi, un muchachito muy, muy estimado en la comunidad, colaborador, querido, trabajador. Y bueno, sin mucho preguntar, el policía hizo su juicio, dio sentencia y ahí mismo lo ajustició. La impunidad en Venezuela es de 98%, de acuerdo con el último reporte del Ministerio Público venezolano en 2016. La mayoría de los homicidios quedan sin castigo o en juicios lentos y tortuosos, pero la historia cambia si la víctima es familiar de un policía. Las investigaciones por el secuestro y asesinato del taxista Julio González tardaron menos de 48 horas. González fue visto por última vez la tarde del 8 de marzo, cuando amontó a 3 pasajeros en su taxi en la terminal de pasajeros de Unare. 2 días después, la policía tenía identificados a los culpables: Ali José Fuentes, de 20 años, Alberto Silva Coral, de 21 años, y Pedro García Romero, de 20 años. Ali Fuentes guió a la policía del Estado Bolívar a casa de la familia Coral para buscar a sus cómplices.
estaba detenido en la patrulla, fuera de la vivienda, mientras asesinaban con 2 tiros en el costado derecho al Pedro que no era. Élido Coral, padre de la víctima, no encuentra consuelo ni esperanza en el trabajo de la Policía Científica venezolana. No, yo con ellos tampoco quisiera hablar, porque incluso cuando están hablando con los PTJ, ellas nos aseguraban que sí era él, y nosotros porfiándole que no era él. Bueno, ya sabe. Y entonces ellos decían que sí, porque ellos tenían las pruebas. Nosotros le decíamos, no, pero no era él, era el otro Pedro, incluso, porque el otro Pedro la pasaba por aquí. El otro primo alquilaba ahí. Y ellos que sí era porque tenían las pruebas que tenían. Después cuando el papá entregó a los otros, y que entregó a Alberto y entregó al otro, porque el papá de Pedro fue que fue y lo entregó. Que él vino. Entonces fue que vinieron los PTJ para que fueran allá, que era un error, que no sé. De ahí fue que se quedó todo así. Élido habla poco del caso. Está decepcionado de los cuerpos de seguridad y de la justicia venezolana. Su hermana Amarilis es la que está al frente de todo y habló con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas al momento del asesinato. Cuando agarran al verdadero Pedro, que lo fueron y lo entregaron, el papá del niño lo entregó, yo fui a decirle, ¿verdad? Porque si yo te estaba diciendo a él en ese momento, yo te estaba diciendo a ti en ese momento que no era él, ¿por qué tú me vas a decir a mí que sí era él? Entonces, ¿ahora qué tú me vas a decir? Entonces, bueno, yo que le digo es que, bueno, denuncien al policía, pues fue lo que nos dijo, denuncien al policía. Ustedes están en todo su derecho de denunciar al policía. Yo le dije a ellos, ay, ustedes, porque ustedes hicieron una experticia mala, porque si yo voy a poner la denuncia al policía, yo tengo que decir que ustedes hicieron una experticia mala, porque hicieron una experticia muy mala, que no la hicieron, porque en realidad no la hicieron. Pedro Coral Lizardi, la víctima de esta historia, era primo de Alberto Silva Coral y conocía a Pedro García Romero, 2 de los 3 implicados en el asesinato del taxista Julio González. Pero él ni siquiera le gustaba compartir con ellos. Ese era tranquilo, ese no tenía problema con nada. No le gustaba, más bien no le gustaba juntarse con los primos. ¿Por qué? Porque sabían que era mala conducta. Y andaba, ese no le gustaba nada de eso. Él peleaba con ellos. Pues sabían que andaban era echando bromas, robando y haciendo bromas por ahí. El verdadero implicado en el asesinato del taxista, Pedro García Romero, ya había estado detenido hace 3 años, cuando era menor de edad, por delito de porte ilícito de arma. Alifuentes estaba solicitado por robo y Alberto Silva Coral era conocido entre su familia por andar en malos pasos y robarle a sus allegados. De acuerdo con las declaraciones que dieron a la policía, los 3 habían ido a un juego de fútbol en el Estadio Cachamay aquel sábado 10 de marzo de 2018 y admitieron que, horas después, tomaron el taxi de Julio González en la terminal de pasajeros de Unare. Lo golpearon, lo amarraron y lo lanzaron al río, donde murió ahogado. Después desvalijaron y quemaron el carro del taxista, un Honda Civic azul, placas MBI 6IG. Pedro Coral era el menor de 2 hermanos. Era tranquilo y le gustaba jugar pelotica de goma con sus vecinos. 2 años antes, se había graduado de bachiller en el Liceo Nuevo Mundo, que queda cerca de su casa. Durante mucho tiempo fue empaquetador en una panadería de la zona y recientemente se dedicaba a trabajar como DJ en la miniteca de un vecino. La noche que murió tenía programado un toque. Los vecinos lo conocían tanto como a Amarilis Coral que nunca dudaron de su inocencia. En un momento la comunidad, cuando saben que lo matan, la comunidad se evoca toda aquí a la casa. Eso era demasiada gente y la policía lo sabe. Que yo me imagino que en ese momento ellos se dan cuenta de que mataron a un inocente, porque ni siquiera fue del barrio Guayparo nada más donde vivía, sino de todos los barrios de Sabana de Piedra, Los Arenales, Sabanales, Campo Rojo, toda la gente, porque ese niño nunca estuvo metido en nada. Ese niño solamente tocaba en su miniteca y nunca así de andar por ahí robando. Como yo le decía a ellos que si, yo le decía a la PTJ, si ustedes me dicen que fue Alberto, sí, yo digo porque mi sobrino es mi otro sobrino, pero anden pasos mal y uno sabe reconocer las cosas. La injusticia movió a la comunidad a la calle. Esa noche, Amarilis recogió unas 200 firmas de sus vecinos como respaldo de la denuncia ante el CICPC. Para poder escapar de los ciudadanos molestos, la policía recurrió a la violencia. Jenny Blanco, vecina de Los Coral, fue testigo de todo.
Bueno, cuando escuchamos los tiros salimos toditos de la comunidad a preguntar qué era lo que estaba pasando y ellos no dieron información, incluso más bien se pusieron agresivos con nosotros, nos cayeron hasta golpes. Los policías se llevaron a mi suegra presa, a mi cuñado, a mi cuñada, le cayeron a golpe a ellos también porque lo estaban grabando. Bueno, esos videos mi cuñado lo borró porque a él lo amenazaron. Nosotros teníamos unas grabaciones que se hicieron esa noche aquí y cuando se hacen las grabaciones el chico del lado lo hace, la policía lo amenaza, le pone la cabeza con una pistola en la cabeza al muchacho que si no daba el teléfono lo iba a matar pues. Y se llevaron a su mamá, a su hermana, que tenemos testigos aquí, toda la comunidad que estuvo aquí presente esa noche sabe que eso fue así. La protesta duró solo una noche cuando mataron a Pedro. Después de que agredieron y detuvieron a los vecinos, la comunidad tuvo que resguardarse. Todos los testigos coinciden en que había demasiados funcionarios esa noche. Los policías que entraron a la casa no tenían sus nombres bordados en el uniforme, pero los que estaban afuera, sí. Aunque se los tapaban, los vecinos lograron anotar los apellidos de 2 de ellos, Otero y Tobar. Esto estaba lleno de funcionarios. Incluso después que lo mataron, que se lo llevaron los mismos policías, se lo llevaron a él porque yo vi. Llegó la PTJ, limpiaron la escena del crimen y se fueron y como que si aquí no había pasado nada actualmente. Sí, prácticamente lo que hicieron fue robar porque se llevaron una canaima, se llevaron un pendrive, la planta, ¿no? También se la llevaron, el teléfono, o sea, ellos en vez de apoyarnos a nosotros como ciudadanos, lo que hacen es, ¿cómo le digo? Maltratarnos. ¿Cómo uno confía en la policía de aquí del estado Bolívar? No podemos confiar, por lo menos yo de mi parte yo no confío, creo que la comunidad de aquí tampoco. Durante la manifestación, los vecinos sacaron a la avenida de la Costa el carro del taxista asesinado. Los 3 implicados lo habían quemado y dejado en la zona, y luego la comunidad lo usó para protestar con una pancarta que rezaba "Justicia para Pedrito". Una justicia que no llega, ni siquiera después de que el CICPC, anteriormente llamado PTJ, reconociera que habían asesinado al Pedro, que no era. La PTJ también vino y hizo una mala experticia aquí en esta casa. Ellos como que se pusieron de acuerdo con la policía y no hicieron nada, porque la policía fue la que hizo todo, limpió todo, hizo y ellos inmediatamente salieron. Ellos no hicieron absolutamente nada aquí. Como para ver qué había pasado, ¿verdad? Porque ahí estaba el colchón ensangrentado, el tiro que se iba en la pared, las sábanas y todo eso. O sea, yo no me explico cómo la policía puede matar a una persona y él mismo levantar el cadáver, o ellos pueden hacer eso. Entonces, ¿por qué la policía hizo eso? ¿Por qué la policía lo mató y levantó el cadáver de mi sobrino y lo metieron en una patrulla y se lo llevaron? Yo quisiera que ellos me explicaran qué fue lo que ellos hicieron, por qué hicieron eso. El Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales de Codeciú en Guayana tiene un balance regional. De acuerdo a las investigaciones que nosotros llevamos en Codeciú, el órgano más represivo y, si se quiere, el responsable del mayor número de ejecuciones extrajudiciales aquí en Ciudad Guayana es el CICPC. Pero como te decía anteriormente, por el tema de que la definición de ejecuciones extrajudiciales no es solo por la acción directa del Estado, entonces pudiéramos estar hablando de que por lo menos en los pueblos mineros existen autores, el Estado sea responsable de la muerte o del asesinato, del homicidio deliberado contra letal, puedan tomarse para sí la vida de otras personas, lo cual es sumamente grave porque lo que está demostrando allí el Estado es que no tiene control sobre el uso de la fuerza pública, sino que otros agentes son los responsables de mantener el control y el orden social. Han pasado 6 meses del asesinato de Pedro Coral y sin justicia. De acuerdo con cifras del proyecto de periodismo Monitor de Víctimas, las muertes de civiles en manos de cuerpos de seguridad han aumentado entre 2017 y 2018. Solo entre mayo y septiembre de 2017 se registraron 242 muertes reportadas como resistencia a la autoridad
y en el mismo periodo de 2018 la cifra aumentó a 312. Casi todas están impunes. El periodista de sucesos Germán Dam explica que la impunidad también es común en el estado Bolívar y depende de muchos factores. De vez en cuando, si el caso es muy sonado, si la familia ejerce los mecanismos necesarios, tiene las palancas necesarias para acceder a la justicia, la Fiscalía de Derechos Fundamentales inicia una investigación y puede determinar si los policías actuaron mal o los cuerpos de seguridad actuaron mal o actuaron apegados a derecho. Vamos a ponerte un ejemplo para que lo contraste. Pedro Lizardi, los policías lo mataron equivocadamente. Se sabe quién es el policía, se saben cuáles fueron los policías que participaron del procedimiento y no se ha hecho justicia. Entre los pocos casos en los que ha habido justicia está el del estudiante Augusto Puga, quien fue asesinado por policías del estado Bolívar en mayo de 2017, cuando estos dispararon sus armas reglamentarias para disolver una protesta estudiantil en la Universidad de Oriente de Ciudad Bolívar. La ciudadanía exigió justicia para este crimen y los 4 oficiales están detenidos y enfrentando un juicio por homicidio calificado. Aunque esta fue la excepción a la regla, ninguna sentencia le devolverá la vida a Pedro Coral Lizardi o a Augusto Puga. En el caso de Pedro, sus allegados no formalizan la denuncia ante las autoridades, pues no tienen dinero para trasladarse a la Fiscalía Superior en Ciudad Bolívar. Yo quisiera conseguir una ayuda para yo llevar esto hasta el final. Yo sé que la policía anda matando gente inocente también, así como mataron a Pedrito, hay muchos casos de esto. Y si uno se queda callado, esto va a seguir. Yo no sé, quisiera conseguir una ayuda para que esto agarraran ese policía, no sé, que tuviera su castigo, porque yo no creo que, cónchale, si él le pidió la vida y él había agarrado a uno y al otro, ¿por qué lo mataron a él? No entiendo, ¿por qué ese policía tenía que ensañarse con él? Yo no entiendo eso. Amarilis y toda la familia Coral viven la angustia, la tristeza y el trauma de haber perdido a un joven inocente en manos de las autoridades. La abuela de Pedro, Carmen Dolores, asegura que desde el asesinato de su nieto ya no puede dormir bien. Sí, quiero justicia, bastante para ellos. Bastante, años que se murieran toditos los que hicieron eso con mi hijo. Un niño que me quería, el único nieto mío que me quería era ese muchachito. Que me mostraba su cariño, pues. Todos en esa calle del sector Guayparo esperan que, algún día, haya justicia para Pedrito, el Pedro que no era el que buscaban los policías ese 10 de marzo, cuando lo mataron. Investigación, guión y locución, Oriana Faoro.